Si cortas este árbol, no solo caerá madera, caerá mi sangre y la de todos los que vinieron antes que yo, porque una raíz que ha bebido 1000 años de sol no se rinde ante un cheque de banco. Escúchame bien tú, que me miras desde el otro lado de la pantalla, porque lo que te voy a contar no es una historia de fantasmas, sino la verdad desnuda de lo que sucede cuando un hombre olvida de dónde viene y pone precio a su propia alma. Así que antes de que sigamos adelante, dime en los comentarios si alguna vez has tenido que elegir entre el dinero y tu propia historia, o si dejarías que una excavadora borrara el lugar donde descansan tus muertos, porque necesito saber si aún queda alguien con honor en este mundo que corre tan rápido que ya no se detiene a oler la tierra mojada. Mi hijo dice que estoy loca, que soy una vieja terca, que se aferra a un tronco retorcido, mientras las deudas nos respiran en la nuca. Pero él no entiende que ese olivo tiene más verdad en una sola hoja que él en todos sus libros de contabilidad y contratos de construcción que huelen a mentira y a asfalto frío. Esta mañana lo vi desde la ventana, acariciando el capó de su coche caro que ya no puede pagar y mirando el árbol como si fuera un enemigo, un estorbo que le impide alcanzar esa libertad de plástico que le prometieron en la ciudad. Pero lo que él no ve es que bajo esa corteza de plata está enterrado su padre, y no me refiero solo a sus cenizas, sino a cada sudor, cada lágrima y cada promesa que nos hicimos, cuando el hambre apretaba, y lo único que teníamos era la esperanza de que estas ramas dieran fruto, para que a él nunca le faltara un plato de comida en la mesa. La constructora mandó a un tipo de traje gris que no sabe lo que es callarse y escuchar el viento, y me ofreció una cifra con tantos ceros que a mi hijo se le iluminaron los ojos como si hubiera visto a Dios mismo. Pero yo solo vi un sudario, una sábana blanca para cubrir el cadáver de nuestra familia, porque una vez que ese olivo caiga, ya no habrá nada que nos mantenga unidos en esta finca que ha visto nacer y morir a 4 generaciones de hombres y mujeres valientes. Mi hijo grita que es por el bien de sus hijos, por mis nietos, que necesitan estudiar y viajar y tener casas modernas. Pero yo le pregunto, ¿qué les va a enseñar cuando ya no tengan un lugar al que volver, cuando el cemento cubra el rincón, donde aprendieron a caminar, y donde su abuelo les contaba historias de reyes y campesinos bajo la sombra fresca de agosto? El conflicto no es el dinero. El conflicto es que hemos perdido el respeto por lo sagrado, y hoy en día parece que todo tiene un precio de mercado, incluso los recuerdos que nos hacen ser quienes somos, y por eso me mantengo firme como el tronco de este gigante que ha sobrevivido a guerras, a sequías y a plagas, porque si yo me doblo ahora, la historia de nuestra estirpe se borrará para siempre. Siento el frío de la mañana en mis huesos, pero el calor de la tierra me sostiene, y mientras mis manos arrugadas puedan tocar esa madera milenaria, no habrá máquina, ni abogado, ni traición que consiga arrancarme de aquí, porque este árbol es el último vínculo con la dignidad que nos queda en un mundo que ha decidido que lo viejo no vale nada. Mi hijo cree que tiene el poder porque tiene la firma, pero yo tengo la memoria, y la memoria es un arma que no se puede comprar con ninguna fortuna de este mundo de sombras y engaños. Cada vez que el viento sopla y las hojas plateadas bailan, me parece oír la voz de mi esposo recordándome que nuestra riqueza nunca estuvo en el bolsillo, sino en la lealtad que le debemos a la tierra que nos dio la vida, y por eso voy a luchar hasta el último aliento, aunque me llamen demente, aunque me dejen sola en esta casa, que cruje con el peso de los secretos familiares que están a punto de salir a la luz. Tú que me escuchas, no te equivoques, pensando que esto es solo un drama de pueblo, porque en cada árbol que cae muere una parte de la humanidad, y si no defendemos nuestras raíces, terminaremos siendo hojas secas que el viento arrastra hacia el olvido, sin dejar rastro ni huella. Estoy sentada en mi silla de mimbre, esperando a que vuelvan a la carga con sus papeles y sus promesas de progreso, pero mi mirada está fija en ese tronco retorcido, que parece un abrazo de piedra y madera, porque sé que mientras él esté en pie, yo no habré fallado a los que ya no están. El futuro de mis nietos
no se asegura con una cuenta bancaria llena de dinero, manchado de traición, se asegura con la certeza de saber de dónde vienen y qué sangre corre por sus venas. Y si para eso tengo que enfrentar a mi propio hijo y al mundo entero, lo haré sin pestañear, porque una matriarca no solo cuida de los vivos, sino que protege el honor de los muertos. La sombra del olivo empieza a alargarse sobre la tierra seca, y sé que la discusión de esta noche será la más dura de mi vida, pero no tengo miedo, porque las raíces de este árbol son mis propias venas, y nadie puede arrancar su propio corazón sin morir en el intento. Prepárate para lo que viene, porque voy a desenterrar verdades que llevan décadas escondidas bajo la sombra de estas ramas, y cuando la luz de la luna ilumine la finca, comprenderás que hay sacrificios que no se pueden pagar con oro ni con plata. Mi hijo entró en la cocina con ese andar errático de quien lleva el mundo sobre los hombros y el fracaso en la mirada, pero en lugar de abrazarme, puso sobre la mesa de madera vieja un fajo de documentos que crujían como huesos secos bajo el sol de agosto. «Mira, mamá», me dijo con una voz que ya no era la suya, sino una imitación barata de esos hombres de ciudad que hablan de rentabilidad y de plazos de entrega, como si la vida se pudiera medir en trimestres y en porcentajes de beneficio. «No es solo el árbol, es todo el sector norte», me explicó, mientras señalaba con un dedo tembloroso un plano donde nuestra finca aparecía dividida en parcelas numeradas, como si fuéramos un despiece de carne en el mostrador de una carnicería fría. «El dinero que ofrecen por ese cuadrante donde está el olivo es 3 veces el valor de mercado, porque la constructora dice que es el punto exacto donde debe ir la rotonda principal de la nueva urbanización de lujo, y con eso no solo pago lo que debo al banco, sino que puedo comprarte un piso en el centro cerca del médico y de la farmacia para que no tengas que estar aquí sola pasando frío». Cada palabra suya era como un hachazo en mi costado, porque él llama soledad a mi paz y llama seguridad a una caja de ladrillos en una calle llena de humo, donde el único verde que vería sería el de los semáforos que nunca se detienen. Me levanté sin decir nada y arrastré los pies hasta el fogón para servirle un café, que sabía a amargura y a tiempo perdido, porque me dolía ver cómo mi propio hijo, el que yo amamanté bajo la sombra de ese mismo olivo, se había convertido en un extraño que hablaba el idioma de mis enemigos. «¿Sabes lo que hay debajo de esa tierra aparte de los restos de tu padre?», le pregunté, mientras le ponía la taza delante, viendo cómo el vapor le empañaba las gafas que le daban ese aire de intelectual que no sabe distinguir un brote de trigo de una mala hierba. «Debajo de ese árbol están las manos de tu abuelo, que perdió 3 dedos en la siega de 1950, para que esta tierra no cayera en manos de los terratenientes, y está el sudor de mi frente, cuando tuve que sacar adelante esta finca sola, mientras tú estudiabas en la capital, con el dinero que nos daban las aceitunas de ese gigante que ahora quieres talar». Él golpeó la mesa con el puño, y por un momento vi al niño rabioso que solía ser, pero sus ojos estaban secos como un pozo agotado, y me gritó que el pasado no se come, y que mis recuerdos no van a impedir que le quiten la casa a sus hijos si no paga antes del próximo mes. Fue entonces cuando el silencio se rompió por el ruido de un motor potente que subía por el camino de piedras, y vi a través del cristal sucio un coche negro con los cristales tintados que se detuvo justo frente al olivo como una bestia negra acechando a su presa. Bajaron 2 hombres jóvenes con trajes que valían más que toda mi cosecha anual, y empezaron a sacar trípodes y aparatos de medición como si estuvieran profanando un templo sin pedir permiso ni dar los buenos días. Mi hijo salió disparado a recibirlos con una sonrisa servil que me revolvió las entrañas mientras yo me quedaba allí, apoyada en el marco de la puerta, sintiendo cómo el árbol me llamaba en un susurro plateado, pidiéndome que no permitiera que esos mercaderes de sombras marcaran su piel con tiza blanca. Uno de los ingenieros se acercó al tronco y lo golpeó con el nudillo, como quien comprueba la calidad de un mueble de segunda mano, y le dijo a mi hijo que era una lástima,
pero que el sistema de raíces era demasiado extenso y que el trasplante era inviable económicamente, así que la única opción era el desbroce total. Escuchar esa palabra desbroce fue como sentir una soga apretándose en mi cuello, porque para ellos es solo limpiar el terreno, pero para mí es borrar la cara de mi esposo del mapa de la realidad y dejar nuestra historia huérfana de raíces. Entré en la habitación y saqué del fondo del baúl la vieja escopeta de caza de mi marido, la que no se ha disparado en 20 años, pero que todavía conserva el olor a aceite y a pólvora vieja, no porque piense matar a nadie, sino porque necesito que entiendan que esta vieja terca tiene más pólvora en la sangre de la que ellos imaginan. Salí al porche con el arma descargada pero apoyada en mi regazo, mientras me sentaba en la mecedora, viendo cómo el color de la cara de mi hijo pasaba del rojo al blanco, al verme allí como un centinela de otro siglo, defendiendo lo que queda de nuestra dignidad. Los hombres del traje se detuvieron en seco y miraron a mi hijo esperando que él hiciera algo que me quitara de en medio, pero él solo pudo agachar la cabeza avergonzado de que su madre fuera el único obstáculo entre él y su salvación financiera. En ese momento, el viento sopló con una fuerza inusual y una lluvia de hojas plateadas cayó sobre los planos extendidos en el capó del coche, emborronando las líneas rojas y los números que pretendían sentenciar a muerte a nuestro olivo milenario. Fue un aviso de la tierra, un recordatorio de que aquí mandamos los que tenemos las raíces profundas y no los que vienen de fuera con papeles que el viento se puede llevar en un descuido. Mi hijo se acercó a mí con paso lento y me suplicó: «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es». Pero yo solo le miré a los ojos y le dije que la dificultad no está en salvar el árbol, sino en vivir el resto de tu vida, sabiendo que vendiste tu hogar para pagar un coche y una mentira. La tensión en el aire era tan espesa que se podía oler el ozono antes de la tormenta, y supe que esta era solo la primera batalla de una guerra que iba a desgarrar nuestra familia por la mitad, sacando a la luz traiciones que incluso yo me había esforzado por olvidar durante todos estos años de silencio. Los hombres de la constructora se marcharon diciendo que volverían con la policía si era necesario, pero yo sabía que antes de que eso ocurriera, mi hijo tendría que confesarme la verdadera razón por la que tiene tanta prisa por destruir el árbol, porque hay una deuda que no figura en los papeles del banco y que tiene que ver con una promesa que me hizo hace 10 años y que ahora está quemándole por dentro. El sol empezó a caer tiñendo el olivo de un rojo sangre, y me quedé allí sola con el peso del hierro en mis piernas, sabiendo que esta noche los fantasmas del pasado caminarían por los pasillos de la finca, exigiendo justicia por lo que estamos a punto de hacer. La cena se sirvió en el comedor de los domingos, ese lugar donde las sillas de roble parecen tronos de una corte olvidada, y donde cada golpe de los cubiertos contra la porcelana sonaba como una declaración de guerra silenciosa, en medio de una penumbra que solo las velas se atrevían a desafiar. Mi hijo se sentó frente a mí, con los ojos hundidos, y esa sudoración fría que tienen los que guardan un animal rabioso bajo la camisa, mientras mis nietos picoteaban la comida con la indiferencia de una generación que ha nacido con el dedo pegado a una pantalla y el corazón desconectado de la tierra que les da de comer. No se oía más que el tic-tac del reloj de pared, ese viejo contador de penas que parece disfrutar de nuestra agonía, hasta que mi hijo dejó caer el tenedor y me miró con una rabia que no era suya, sino del miedo que lo tiene secuestrado desde hace meses. «Mamá, tienes que parar esta locura de la escopeta y el sentimentalismo porque no hay vuelta atrás, y el contrato de opción de compra ya está firmado ante notario desde hace semanas, aunque yo no te lo hubiera dicho para no amargarte las noches». Soltó de golpe, y sentí cómo el aire de la habitación se volvía ácido, quemándome los pulmones mientras la verdad se derramaba sobre el mantel blanco, como una mancha de vino tinto que nunca se quita. Mis manos, nudosas como las ramas del olivo, empezaron a temblar bajo la mesa porque me di cuenta de que mi propio hijo
me había vendido por la espalda, repartiendo mi herencia y el descanso de su padre, antes de que yo siquiera hubiera cerrado los ojos para siempre. No lo hice solo por las deudas del negocio de transportes que quebró en la ciudad, continuó él, con una voz que temblaba de pura vergüenza. Lo hice porque le debo dinero a gente que no usa abogados para cobrar. Y si ese terreno no se entrega limpio de árboles y listo para la obra antes del próximo plenoscopio, no seré yo quien sufra las consecuencias, sino tus nietos que están aquí sentados, sin saber que su padre ha puesto precio a sus vidas. Mis nietos levantaron la vista de sus teléfonos, y por primera vez en años, vi en sus ojos el brillo del terror puro, esa comprensión súbita de que el mundo de plástico en el que viven está sostenido por hilos de sangre y deudas secretas que ahora reclaman su parte. Miré el retrato de mi esposo colgado en la pared y me pareció que sus ojos de óleo me pedían perdón por haber engendrado a un hombre tan pequeño de espíritu, a un hombre que prefiere talar la historia que defender el honor. Pero entonces recordé el secreto que yo misma había guardado en el fondo de mi alma para proteger a mi hijo de la verdad sobre su propio origen. Escúchame bien, le dije con una calma que me asustó a mí misma, mientras me levantaba y caminaba hacia el aparador para sacar una caja de madera de sándalo, que nadie en esta casa se había atrevido a tocar en 3 décadas. Tú crees que estás salvando a tu familia con esta traición, pero lo que estás haciendo es repetir el mismo pecado que casi nos destruye cuando tú eras apenas un niño, y el hambre nos mordía los talones en los años de la gran sequía. Saqué de la caja una carta amarillenta y una llave de hierro que ya nadie recordaba qué puerta abría, y las puse sobre la mesa, justo encima de los planos de la constructora, viendo cómo la cara de mi hijo pasaba del desafío al desconcierto absoluto. Tu padre no murió de una enfermedad del corazón, como siempre te dije. Tu padre se entregó a la tierra para que este olivo nunca dejara de dar sombra, y para que tú pudieras irte a estudiar lejos de la miseria, porque hubo un trato con el antiguo dueño de estas tierras que tú nunca conociste. Hubo un sacrificio que se hizo bajo ese tronco, una promesa de sangre que decía que mientras el olivo se mantuviera en pie, la maldición de la deuda que arrastraba nuestra estirpe no tocaría a los descendientes, pero que el día que el hacha tocara la corteza, todo el peso del pasado caería sobre los hombros del que empuñara el metal. Mi hijo empezó a reírse con una carcajada nerviosa y amarga, llamándome supersticiosa y diciendo que esas son leyendas de viejas para asustar a los niños en las noches de invierno, pero sus manos no se atrevieron a tocar la llave de hierro y su mirada no pudo sostenerse contra la mía. Los secretos que he guardado no son cuentos de hadas. Son las cicatrices de una vida que tú has preferido ignorar para sentirte moderno y superior. Pero la tierra tiene memoria, y el árbol sabe quién lo cuida y quién lo traiciona. Fue entonces cuando mi nieto mayor, el que siempre había sido el más frío, se levantó y me preguntó con voz rota qué significaba realmente esa llave, y si era verdad que bajo el olivo había algo más que cenizas y recuerdos. Miré a mi hijo y vi que el sudor le empapaba el cuello de la camisa, viendo cómo su autoridad se desmoronaba ante la duda sembrada por una verdad que él no podía controlar con sus hojas de cálculo y sus créditos bancarios. Esta noche no vamos a decidir el precio del terreno. Vamos a decidir si esta familia tiene el valor de enfrentar sus propios pecados, o si vamos a dejar que las máquinas entierren nuestras mentiras bajo una capa de asfalto que acabará por asfixiarnos a todos. El ambiente en el comedor era tan denso que parecía que las paredes se estaban cerrando sobre nosotros, y el olor a cera quemada se mezcló con el aroma de la tierra húmeda que entraba por la ventana abierta, como si el olivo mismo estuviera reclamando su lugar en la mesa. Mi hijo se hundió en su silla, derrotado por un peso que no era el del dinero, sino el de la conciencia, dándose cuenta de que para destruir el árbol tendría que pasar primero por encima de los secretos que me he pasado la vida entera protegiendo por su bien. Pero la noche apenas comenzaba, y afuera, en la oscuridad del jardín,
Las luces de los guardias de seguridad de la constructora empezaron a brillar, recordándonos que el mundo moderno no espera a que las familias resuelvan sus traumas antes de clavar sus garras en lo que consideran su propiedad. Me quedé de pie, como la matriarca que nunca dejó de ser, sabiendo que el siguiente capítulo de nuestra historia se escribiría con el mismo dolor con el que se plantaron aquellas raíces hace 1000 años, y que antes del amanecer, alguno de nosotros tendría que pagar el precio definitivo por la libertad de los demás. Me levanté de la mesa con la pesadez de quien carga un cementerio en los hombros, pero con la espalda recta como una lanza, porque una matriarca no se dobla ante el miedo de un hijo que ha perdido el norte. Esa llave de hierro que brillaba bajo la luz mortecina de las velas no era un simple pedazo de metal oxidado, sino el testimonio de una vergüenza que nos mantuvo vivos, mientras el resto del pueblo se moría de hambre y de olvido. Mira esta llave, hijo mío, y deja de temblar como un cobarde, porque lo que te voy a contar es el precio real de cada gota de leche que te di cuando eras un niño, y el mundo se caía a pedazos fuera de estos muros de piedra. Hace 40 años, cuando la sequía agrietó la tierra, hasta el punto de que los pájaros caían muertos de sed desde las ramas del olivo, tu padre se dio cuenta de que la finca ya no era nuestra, porque las deudas con el antiguo terrateniente nos habían asfixiado por completo. Estábamos a punto de ser arrojados a la cuneta con una mano delante y otra detrás, pero tu padre, que amaba este árbol más que a su propia vida, hizo un pacto en la penumbra de esta misma cocina con un hombre cuyo nombre prefiero no pronunciar, para no atraer de nuevo la sombra a este comedor. No fue un préstamo de banco, ni una hipoteca firmada con tinta de colores, sino una promesa de custodia, que decía que nosotros seríamos los guardianes de lo que el árbol esconde en sus raíces, a cambio de que la finca nunca pudiera ser embargada ni vendida por deudas de juego o de mala cabeza. Debajo de ese olivo, justo donde tú quieres meter la pala excavadora, no solo hay cenizas, sino un cofre que contiene los títulos de propiedad originales y algo más que pertenecía a una familia que huyó durante la guerra dejando atrás sus tesoros y sus pecados, para que nosotros los protegiéramos con nuestra sangre. Si el árbol cae, el pacto se rompe, y el derecho de propiedad vuelve a los herederos de aquel hombre oscuro, que ahora se esconden detrás de esa misma constructora, que te está engañando con promesas de riqueza fácil. Mi hijo me miraba con la boca abierta y los ojos desorbitados, mientras sus hijos, mis nietos, se acercaban a la mesa fascinados por el relato de una historia que olía a tierra húmeda y a tragedia antigua. ¿Me estás diciendo que el dinero que me ofrecen no es por el terreno sino por lo que hay debajo?, preguntó él con un hilo de voz que apenas se oía por encima del viento que empezaba a azotar las contraventanas de madera. Exactamente, hijo mío. Ellos no quieren construir casas de lujo ni rotondas de asfalto. Ellos quieren recuperar lo que tu padre protegió con su silencio y lo que yo he custodiado rezando cada noche para que nunca tuvieras que enterarte de la carga que llevas en tu apellido. La constructora es solo una fachada, una máscara de cristal y acero, para una venganza que tiene 100 años de antigüedad, y tú les has abierto la puerta de par en par, creyendo que eras muy listo y que el progreso venía a salvarte la vida. En ese momento, un trueno lejano retumbó en las montañas, y la luz de las velas bailó violentamente dibujando sombras alargadas que parecían dedos de madera queriendo atraparnos a todos en un abrazo eterno. Mis nietos se miraron entre sí, y por primera vez soltaron sus teléfonos como si fueran carbones encendidos, dándose cuenta de que la realidad que yo representaba era mucho más poderosa y peligrosa que cualquier juego virtual de los que los mantienen adormecidos. El mayor de ellos se levantó y puso su mano sobre la mía sintiendo mi piel de pergamino, y me dijo con una firmeza que me recordó a mi esposo que él no iba a permitir que nadie tocara el árbol, si eso significaba traicionar lo que somos. Mi hijo, sin embargo, se agarraba a la cabeza con desesperación gritando que esto no podía ser verdad,
que eran delirios de una anciana que se había pasado demasiadas horas hablando sola en el campo, pero yo vi cómo su mano derecha buscaba desesperadamente el contrato de la constructora para romperlo, aunque el miedo a las represalias de esos hombres del coche negro lo mantenía paralizado. Fuera en la oscuridad, los focos de los guardias de seguridad volvieron a encenderse, y esta vez empezaron a moverse hacia el olivo milenario, con pasos pesados y decididos, como si hubieran recibido una orden de empezar el trabajo antes de que saliera el sol. La cena se enfrió en los platos, y el olor a miedo se volvió tan real que se podía masticar en el aire, mientras yo apretaba la llave contra mi pecho, sintiendo su frío punzante, recordándome que la lealtad es un fuego que consume todo lo que encuentra a su paso, pero que también es la única luz que nos queda en medio de esta tormenta. No vamos a quedarnos aquí sentados, esperando a que nos degüellen nuestra historia, como a un cordero indefenso, le dije a mi familia, mientras me levantaba y buscaba el farol de aceite para salir fuera al encuentro de la oscuridad. Si quieren el secreto que hay bajo el olivo, tendrán que pasar por encima de la última voluntad de un hombre que dio su vida por esta tierra y por encima de una mujer que no tiene nada que perder, porque ya lo ha visto todo. Mi hijo se levantó también arrastrado por una fuerza que no comprendía, y por primera vez en muchos años vi en su rostro un destello de la dignidad que había intentado enterrar bajo capas de egoísmo y cobardía de ciudad. Los cuatro caminamos hacia la puerta principal, sintiendo cómo la casa crujía bajo nuestros pies, como si ella misma estuviera animándonos a defender sus cimientos contra la invasión que se avecinaba. Al abrir la puerta, el aroma del olivo nos golpeó con una intensidad salvaje, una mezcla de aceituna madura y de eternidad, que nos recordó que somos solo una pequeña parte de algo mucho más grande y antiguo que nosotros mismos. La batalla por nuestra alma acababa de salir del comedor para librarse en el corazón del jardín, bajo la mirada atenta de las estrellas que han visto caer imperios, pero que nunca han visto a una abuela rendirse sin pelear. El metal de la llave quemaba en mi mano, y la escopeta que descansaba en el porche parecía brillar con una luz propia, esperando que el dedo del destino apretara el gatillo de la verdad definitiva. Esta noche, el olivo no será solo madera, será el escudo que nos proteja, o la tumba que nos devore a todos, pero nadie podrá decir que no luchamos por defender lo que nos hace humanos en un mundo de sombras. Y la lluvia empezó a caer, no como agua, sino como hilos de hierro frío, que nos azotaban la cara mientras caminábamos hacia el corazón del terreno, donde las luces halógenas de los hombres de gris cortaban la noche como bisturíes sobre la carne de un enfermo. Mi hijo iba a mi lado con los hombros hundidos, pero mis nietos marchaban con una rabia nueva en los ojos, descubriendo que la sangre que corre por sus venas no es agua bendita, sino savia de un árbol que ha sobrevivido a siglos de fuego y de olvido. Al llegar al pie del olivo, vi que ya habían colocado las cadenas de acero alrededor del tronco, y el motor de una máquina de desbroce roncaba en la penumbra como una bestia sedienta, esperando la orden para empezar a desgarrar la historia de mi vida. Deténganse ahora mismo si no quieren que esta tierra se trague sus pecados antes de que amanezca. Grité con una voz que no parecía salir de mi garganta cansada, sino de las raíces mismas que temblaban bajo mis pies mientras levantaba el farol para que vieran que no estaba sola. El hombre del traje gris que habíamos visto por la mañana se bajó del coche con un paraguas negro y una sonrisa de desprecio que me hizo desear tener la fuerza de mis 20 años para borrarle esa arrogancia de un bofetón de tierra. Escuche, señora, esto ya no es una cuestión de sentimientos, sino de legalidad, porque su hijo ha cobrado el adelanto, y el terreno pertenece por derecho a la corporación, así que quítese de en medio, o tendré que pedir a los guardias que la retiren por la fuerza, me dijo con esa frialdad de quien solo cree en lo que puede comprar y vender. Mi hijo dio un paso al frente, y por primera vez en toda la noche
no agachó la cabeza, sino que miró al hombre a los ojos con una mezcla de asco y de valor recuperado, diciéndole que se metiera su dinero por donde le cupiera, porque no hay contrato que pueda anular el honor de una madre. Pero el tipo del traje soltó una carcajada seca y sacó un papel plastificado, asegurando que la orden de ejecución era inmediata y que el olivo caería antes de que el sol iluminara la finca, porque el progreso no se detiene ante las leyendas de una vieja loca. Los guardias se acercaron con sus porras y sus caras de piedra, pero mis nietos se encadenaron al tronco junto a mí, formando un escudo de carne joven contra el acero frío, mientras yo apretaba la llave de hierro en mi puño, sintiendo cómo la madera del árbol empezaba a vibrar, como si estuviera despertando de un sueño de 1000 años. Fue entonces cuando el operario de la máquina aceleró el motor y el humo negro empezó a envolvernos, pero justo antes de que la sierra tocara la corteza de plata, un estruendo sordo salió de las entrañas de la tierra y una grieta se abrió a los pies de la máquina, haciendo que se tambaleara como un juguete roto. Los hombres de la constructora retrocedieron asustados pensando que era un terremoto, pero yo sabía que era la tierra misma que estaba reclamando el cumplimiento del pacto, y que el secreto que mi marido guardó estaba a punto de brotar para defender su hogar. La lluvia arreció con una furia salvaje, y el viento empezó a aullar entre las ramas del olivo, creando un sonido que parecía el lamento de 1000 almas que se negaban a ser enterradas bajo el asfalto de la codicia humana. El hombre del traje gritó órdenes que nadie escuchaba, mientras mis manos tocaban la corteza húmeda, y sentía una corriente de calor que me recorría el cuerpo, dándome la certeza de que esta batalla no se ganaría con leyes ni con dinero, sino con la fuerza de la verdad, que está escrita en los anillos de crecimiento de este gigante. Mi hijo agarró una pala y se puso en guardia frente a los que querían avanzar, mientras yo le susurraba que mirara bien lo que estaba defendiendo, porque en este momento ya no era un deudor cobarde, sino el guardián de un tesoro que no tiene precio en ninguna moneda de este mundo. Los guardias dudaron al ver la determinación en nuestros rostros y al sentir que la atmósfera alrededor del árbol se había vuelto pesada y eléctrica, como si estuviéramos rodeados por un ejército invisible de antepasados que no permitirían que la traición se consumara. El tipo del traje intentó acercarse para arrebatarme la llave pensando que era el símbolo de mi poder, pero un rayo iluminó el cielo, y por un instante todos vimos las sombras de los que vivieron en esta finca antes que nosotros, rodeando el olivo con sus manos entrelazadas en un abrazo eterno de protección. El miedo cambió de bando, y vi en los ojos de los mercenarios la comprensión de que hay lugares que no se pueden colonizar y raíces que son más profundas que cualquier cimiento de hormigón que ellos pretendan construir sobre nuestras ruinas. La máquina se caló, y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier ruido, porque era el silencio de la justicia, que espera su momento, para caer sobre los que han olvidado el peso de su propia sangre. Me quedé allí firme bajo el aguacero, sintiendo cómo el árbol me daba las gracias a través de mis poros, y sabiendo que el primer asalto lo habíamos ganado, pero que el secreto bajo las raíces exigía ahora ser revelado para que la familia pudiera ser libre de verdad. La noche se volvió más oscura antes del amanecer, y mientras los hombres de la constructora se retiraban temporalmente a sus coches para planear el siguiente ataque, yo supe que el momento de meter la mano en la tierra y abrir el cofre del pasado había llegado, aunque eso significara cambiar nuestra vida para siempre. Miré a mi hijo y a mis nietos, y vi que por fin éramos una familia unida por algo más que el apellido, y que el olivo nos había devuelto la dignidad que el mundo moderno nos había intentado robar con sus luces de neón y sus deudas infinitas. El hierro de la llave encajaba perfectamente en el destino que nos aguardaba, y mientras la lluvia limpiaba el barro de nuestras caras, nos preparamos para descubrir qué es lo que realmente ha estado alimentando a este gigante de plata durante 10 siglos de soledad y resistencia. «Trae la pala, hijo mío»,
y no permitas que el temblor de tus manos ensucie este momento, porque vamos a desenterrar la verdad que nos ha mantenido a flote mientras el mundo se hundía en su propia avaricia. La lluvia seguía cayendo con una cadencia de rezo antiguo mientras nos arrodillábamos sobre el barro negro a los pies del gigante de plata, sintiendo cómo el frío de la tierra se filtraba por mis rodillas cansadas, pero mi corazón latía con la fuerza de una muchacha de 20 años que descubre el amor por primera vez. Mis nietos empezaron a apartar las piedras con sus manos desnudas, sin importarles el fango ni las uñas rotas, porque por fin habían entendido que lo que buscábamos no era oro ni joyas, sino la prueba de que pertenecemos a este lugar y que nadie puede comprarnos el alma. La llave de hierro que yo apretaba contra mi pecho empezó a vibrar en sintonía con un golpe seco de la pala, contra algo que no era piedra ni raíz, sino madera de roble forrada de cuero podrido por el tiempo y la humedad de los siglos. Excavamos con una urgencia sagrada bajo la luz de los faroles que parpadeaban como estrellas moribundas, hasta que logramos sacar a la superficie un cofre pequeño pero pesado, que parecía haber estado esperando este momento desde que la primera semilla de este olivo tocó el suelo de la finca. Mi hijo me miró con una mezcla de terror y fascinación, preguntándome si realmente estaba segura de querer abrir la caja de Pandora, que su padre y yo habíamos mantenido oculta de sus ojos durante toda su vida. Abre la caja ahora mismo y deja que la luz de la verdad queme las mentiras que te han hecho creer que eres un hombre sin raíces. Le respondí con una firmeza que hizo que los pájaros nocturnos callaran su canto en las ramas de arriba. Al girar la llave en la cerradura oxidada, el metal gimió como un alma en pena, y la tapa se abrió revelando no solo los títulos de propiedad originales manchados de sangre seca, sino un diario envuelto en seda que guardaba el mayor secreto de nuestra estirpe. No eran solo papeles de tierras, hijo mío, era el registro de una deuda de honor que tu abuelo pagó protegiendo a una familia que huía de la persecución y que dejó bajo este árbol el tesoro más grande que un hombre puede poseer, que es la gratitud eterna de los que fueron salvados por su valor. En el fondo del cofre brillaba un sello de oro con un escudo que mi hijo reconoció al instante, porque era el emblema de la misma corporación que ahora intentaba arrebatarnos la finca bajo el nombre de la constructora de lujo. El hombre del traje gris no venía a construir casas, venía a borrar la prueba de que su propia fortuna se cimentó sobre la traición a quienes los salvaron en el pasado, y que este olivo es el único testigo que queda de su infamia original. Mis nietos leyeron las páginas del diario con los ojos llenos de lágrimas, comprendiendo que su abuelo no fue un simple campesino, sino un héroe silencioso, que prefirió la pobreza antes que denunciar a los que buscaban refugio bajo sus ramas. La constructora no es dueña de nada porque, según estos documentos que nunca fueron registrados por miedo a las represalias, la tierra nos fue cedida a perpetuidad como pago por un sacrificio que evitó la extinción de su linaje. Mi hijo se dejó caer sobre el barro, abrazando el cofre y llorando por toda la ceguera que lo había llevado a besar la mano de los que querían destruir su propia historia para enterrar sus pecados de guerra. Fuera de los muros de la finca, los coches negros volvieron a encender sus luces, pero esta vez no tenían el poder de asustarnos, porque teníamos en nuestras manos el arma definitiva contra su arrogancia de cristal y acero. Levanté la mirada hacia las ramas plateadas y sentí que el espíritu de mi esposo sonreía desde la eternidad, porque por fin el peso del secreto se había compartido, y la carga ya no era solo mía, sino de toda una familia que había decidido luchar. Esta noche la tierra nos ha hablado y nos ha dicho que las raíces no solo sirven para buscar agua, sino para sostener la verdad, cuando el viento de la injusticia intenta arrancarnos del mapa de los vivos. No vamos a escondernos más ni a pedir permiso por existir en nuestra propia casa, porque ahora sabemos que cada centímetro de este terreno
ha sido pagado con una lealtad que no se puede comprar con ninguna cifra de banco. Guardamos el diario y el sello con el cuidado con el que se guarda un recién nacido, y nos preparamos para el enfrentamiento final, sabiendo que el amanecer nos encontraría libres o muertos, pero nunca más esclavos de una deuda que no nos pertenece. El olivo parecía haber crecido unos palmos más en medio de la tormenta, y su sombra se proyectaba sobre nosotros como un manto real que nos otorgaba la autoridad que solo tienen los que no temen a la verdad, por dolorosa que sea. La lluvia cesó de golpe dejando un silencio sepulcral que solo era roto por el goteo de las hojas sobre el barro, y supimos que el tipo del traje gris estaba a punto de entrar por la puerta principal para exigir su supuesta propiedad, sin saber que estábamos esperándole con las pruebas de su propia vergüenza. Me puse en pie apoyada en mis nietos, sintiendo que la sangre de mis antepasados corría por mis venas con una fuerza renovada, y que la vieja terca que ellos despreciaban iba a ser la que dictara la última sentencia en este juicio de sangre y madera. El destino de la finca ya no dependía de una firma en un contrato, sino del valor que tuviéramos para sostener el espejo de la historia frente a los ojos de los que han preferido olvidar para poder dormir tranquilos en sus camas de seda. Coche negro volvió a rugir en la entrada, pero esta vez no venía solo porque 2 patrullas de la policía local escoltaban la soberbia de esos hombres que creen que el uniforme y el talonario son las únicas leyes que rigen bajo el sol. El hombre del traje gris bajó del vehículo con un fajo de papeles legales y una orden de desalojo inmediato firmada por un juez que seguramente nunca ha tenido barro bajo las uñas ni ha sentido el peso de una herencia sobre el pecho. «Mira, señora, esto se acabó», me dijo con una voz metálica mientras señalaba a los agentes que avanzaban con paso indeciso hacia nosotros, pero yo me mantuve firme como un pilar de piedra caliza, sosteniendo el diario de seda contra mi corazón. Mi hijo dio un paso adelante y no necesitó gritar para que su voz sonara como un trueno, porque la verdad le había devuelto la columna vertebral que la ciudad le había rebajado a base de humillaciones. Deténganse todos y miren bien este sello de oro, porque si dan un paso más hacia ese olivo, voy a llamar a cada cadena de noticias del país para contar cómo la fortuna de la familia Valero, que hoy dirige su constructora, se fundó sobre la sangre de los inocentes, que mi padre escondió en este sótano mientras ellos huían como ratas. El tipo del traje se quedó lívido, y el papel de la orden judicial empezó a temblar en su mano, como una hoja seca en otoño, porque reconoció el escudo que brillaba bajo la luz de nuestras linternas, y supo que el pasado que creían enterrado acababa de resucitar en las manos de una vieja campesina. Los policías se detuvieron en seco al ver la transformación de mi hijo y la dignidad salvaje de mis nietos, que flanqueaban el árbol con la mirada fija en el horizonte, como si fueran los últimos caballeros de una orden olvidada. Ustedes no quieren este terreno para construir viviendas, quieren arrancarle la lengua a la tierra, para que nadie recuerde que su abuelo fue un traidor, que sobrevivió gracias a la misericordia de los mismos, que hoy intentan desahuciar. Grité con toda la fuerza que me quedaba sintiendo, que la sombra del olivo se expandía para cubrirnos a todos con un manto de justicia ancestral. El aire se volvió tan denso que los agentes empezaron a retroceder contagiados por un miedo sagrado que no se enseña en la academia, porque hay lugares donde la autoridad de los hombres no vale nada frente a la memoria de las piedras y de las raíces milenarias. El representante de la constructora intentó balbucear una amenaza sobre difamación y calumnias, pero sus ojos me dijeron que sabía perfectamente que ese diario contenía las fechas, los nombres y las pruebas de una deuda de honor que ninguna cantidad de millones podría saldar jamás. Fue en ese momento cuando el oficial de policía más viejo se quitó la gorra y miró al olivo con un respeto que le salía de las entrañas, y me dijo que si había una disputa de propiedad basada en documentos históricos, ellos no podían proceder con el desalojo hasta que un tribunal superior
examinara lo que acabábamos de encontrar. El hombre del traje gritó que eso era una insubordinación, pero su poder se estaba disolviendo como un azucarillo en el café, porque el dinero no puede comprar la voluntad de un pueblo que de repente recuerda quiénes son sus verdaderos héroes y quiénes sus verdugos disfrazados de progreso. Mi hijo le arrebató los planos de la urbanización y los rompió en 1000 pedazos delante de su cara, lanzando los trozos al viento, para que la lluvia los arrastrara hacia la zanja, mientras le advertía que si volvía a pisar esta finca, no se encontraría con un deudor asustado, sino con el dueño legítimo de un legado que no tiene fecha de caducidad. Los coches se retiraron lentamente con el rabo entre las piernas, dejando atrás un rastro de humo y de derrota, mientras nosotros nos quedábamos bajo la lluvia, que ahora parecía una bendición, que limpiaba la podredumbre de tantas décadas de silencio y mentiras. Caí de rodillas sobre la tierra húmeda no por debilidad, sino por puro agradecimiento, sintiendo el latido del árbol bajo mis palmas y sabiendo que el sacrificio de mi esposo por fin había dado su fruto más dulce, que no es la aceituna, sino la libertad de su familia. Mis nietos me levantaron en vilo y me llevaron hacia la casa, pero antes de entrar me giré para mirar al gigante de plata que brillaba en la penumbra del amanecer y juré que mientras yo tuviera un soplo de vida, ese árbol seguiría siendo el faro que guiara a los nuestros a través de cualquier tempestad. La batalla legal apenas comenzaba, pero la batalla por nuestra alma ya la habíamos ganado en el momento en que decidimos que nuestra historia valía más que cualquier cheque, y que el honor de los muertos es la única riqueza que nadie nos puede arrebatar por mucha fuerza que tengan. El sol empezó a asomar por detrás de las colinas bañando el olivo con una luz dorada que lo hacía parecer un monumento a la resistencia, y supe que a partir de hoy, esta familia nunca volvería a ser la misma, porque habíamos descubierto que nuestras raíces llegan hasta el centro de la tierra, y que no hay máquina en este mundo capaz de arrancarnos de aquí si nos mantenemos unidos. Entramos en la cocina, y por primera vez en años, el café no sabía a amargura, sino a victoria compartida, y al mirar a mi hijo, vi que el peso del fracaso había desaparecido de sus hombros, dejando lugar a una calma que solo tienen los hombres, que han encontrado su verdadero propósito en la defensa de lo que es justo. El secreto bajo el olivo ya no era una carga que yo tuviera que llevar sola en la oscuridad de mis noches de insomnio, sino el cimiento sobre el cual íbamos a reconstruir nuestra vida, lejos de las sombras de las deudas y del miedo al futuro. Esta es la tierra de tus abuelos, y será la tierra de tus hijos, les dije a mis nietos, mientras ponía la llave de hierro sobre la mesa, y si alguna vez vuelven a sentir que el mundo corre demasiado rápido, solo tienen que venir aquí y abrazar este árbol para recordar que lo que de verdad importa tarda 1000 años en crecer y un solo segundo de cobardía en perderse para siempre. Sentados a la mesa mientras la luz del amanecer bañaba las paredes de piedra, mi hijo abrió el diario de seda con la reverencia de quien toca una reliquia sagrada y su voz empezó a temblar al leer las palabras que mi esposo escribió con tinta de carbón y lágrimas de rabia. No era solo un registro de deudas, era el mapa de un sacrificio que me hizo comprender por qué el olivo siempre había tenido ese brillo plateado tan especial, como si se alimentara de algo más que agua y sol. En el invierno de 1939, cuando el hambre aullaba por las chimeneas y los lobos bajaban hasta el porche, tu padre escondió a 3 niños en el hueco que hay entre las raíces principales del árbol, porque sus padres habían sido fusilados en la tapia del cementerio por el pecado de querer una escuela para el pueblo. Durante 3 meses, el olivo fue su único techo y su único guardián, mientras los soldados pasaban a pocos metros con sus bayonetas caladas, buscando a los cachorros de los vencidos para borrar su rastro de la faz de la tierra. Tu padre les llevaba comida a escondidas quitándose el pan de su propia boca, y cada vez que el peligro acechaba, él se ponía a podar las ramas bajas con una calma fingida,
para que el ruido de las tijeras ocultara el llanto de los pequeños que temblaban bajo el suelo. Para mantener ese secreto, y para que los guardias no sospecharan de nuestra finca, tu padre tuvo que aceptar el trato humillante de servir como capataz, sin sueldo para la familia Valero, esos mismos que ahora dirigen la constructora, y que en aquel entonces señalaban con el dedo quién debía vivir y quién debía morir. El diario revelaba que el abuelo de ese hombre del traje gris fue quien entregó la lista negra a los verdugos, pero cuando las cosas se pusieron feas para ellos, al final de la guerra, tu padre no les pagó con la misma moneda, sino que les salvó la vida, ocultándolos también a ellos bajo la sombra del mismo olivo que habían intentado talar para leña. Esa es la verdadera herencia que ese árbol custodia, es la prueba de que el perdón de un hombre pobre es 1000 veces más poderoso que la crueldad de un hombre rico, y que la misericordia tiene raíces más largas que el odio. Mi hijo dejó de leer y se cubrió la cara con las manos, comprendiendo por fin que su obsesión por el dinero de la constructora era un escupitajo sobre la tumba de un hombre que prefirió ser esclavo antes que ser cómplice de la muerte. Los niños que sobrevivieron bajo el árbol se fueron lejos y se convirtieron en hombres de provecho, pero antes de partir, juraron que mientras el olivo siguiera en pie, su gratitud protegería nuestra casa desde la distancia de los años y de las fronteras. Por eso nunca nos faltó un milagro justo, cuando estábamos a punto de perderlo todo, porque había manos invisibles que enviaban ayuda desde el otro lado del mar, cumpliendo una promesa de sangre que tu padre nunca quiso que supieras, para que no crecieras esperando favores de nadie. Ahora entiendo por qué cada vez que intentaba hablar de vender la finca, sentía un nudo en la garganta, que no me dejaba respirar, dijo mi hijo, con una voz que por fin sonaba limpia de egoísmo y de miedo. No era el banco quien me asfixiaba, era mi propia sangre, que se rebelaba contra la idea de vender el refugio de los inocentes por unas cuantas monedas de plata que no me darían la paz en ninguna parte del mundo. Mis nietos escuchaban en silencio absoluto, dándose cuenta de que su identidad no dependía de la marca de sus zapatos, ni de los seguidores en sus redes, sino de la madera de héroe que corría por sus venas sin que ellos lo supieran. El diario también contaba cómo en los años de la plaga todos los olivos de la comarca murieron excepto el nuestro, porque los sobrevivientes de aquella guerra enviaron desde el exilio los mejores abonos y medicinas que existían solo para asegurarse de que el escondite de sus vidas siguiera dando sombra. El olivo no es solo un árbol, es un monumento vivo a la decencia humana, y cada vez que una hoja cae, es un recordatorio de que la bondad siempre encuentra su camino de regreso a casa, aunque tarde décadas en llamar a la puerta. Cerramos el libro, y sentí que el espíritu de mi esposo por fin descansaba tranquilo, porque su secreto ya no era una mancha de vergüenza, sino un estandarte de orgullo para sus descendientes, que ahora lo miraban con ojos de admiración. La constructora ya no tenía poder sobre nosotros porque ahora sabíamos que teníamos aliados poderosos en la historia, y que la verdad que guardamos bajo la corteza es más letal para su prestigio que cualquier demanda judicial que ellos puedan inventar. Me levanté de la silla y sentí que mis piernas ya no pesaban tanto, porque el conocimiento de nuestra grandeza moral me había devuelto la juventud del alma y la fuerza para enfrentar lo que sea que el futuro nos tenga reservado. La finca ya no era un terreno en disputa, era un santuario que debíamos proteger con la misma fiereza con la que el olivo protegió a aquellos niños bajo la lluvia de balas y de odio de un pasado que no debe repetirse. Miré por la ventana y vi a un pájaro carpintero golpeando el tronco milenario, y me pareció oír el latido del corazón del mundo latiendo al unísono con el nuestro, en una danza de vida que ningún contrato de asfalto podrá detener jamás. El sacrificio oculto había salido a la luz, y con él la certeza de que mientras esta familia respire el olivo de plata, seguirá siendo el dueño absoluto de este horizonte de tierra roja
y esperanza verde. El grito de mi hijo rompió la calma del alba como un cristal estallando contra el suelo de piedra, porque el miedo, cuando se mezcla con la culpa, se vuelve un animal herido que muerde a quien más ama. No puedo más, mamá. No puedo vivir con esta carga de ser el salvador de la historia, mientras mis propios hijos no tienen qué comer mañana por la mañana, gritó golpeando la mesa de madera con una desesperación que me heló la sangre en las venas. La discusión subió de tono como una tormenta de verano, que arranca los tejados porque él veía en el diario una reliquia inservible, mientras que para mí era el testamento de nuestra dignidad y el escudo contra los lobos que esperaban fuera. Tú hablas de honor y de niños escondidos hace 80 años, pero yo hablo de facturas de embargos y de una vida que se nos escapa entre los dedos por culpa de un idealismo que ya no tiene sitio en este siglo de hierro. Me espetó con los ojos inyectados en sangre. Mis nietos se quedaron en medio del salón como náufragos, viendo cómo sus raíces se desgarraban en una pelea que ya no era por la tierra, sino por el derecho a existir sin vergüenza. Yo le dije que un hombre sin pasado es como un árbol sin raíces, que al primer soplo de viento cae y se pudre en el olvido, pero él me respondió que un hombre sin futuro es solo un cadáver que camina, y que él no estaba dispuesto a enterrar a sus hijos en vida por salvar un tronco viejo. Fue el momento más amargo de mi existencia, ver cómo el hijo que yo crié con la leche del sacrificio se convertía en el verdugo de su propia memoria, prefiriendo la comodidad del asfalto a la gloria de la resistencia. La tensión llegó a tal punto que mi nieto mayor tuvo que ponerse en medio de los dos, porque las palabras que nos lanzábamos tenían más filo que la sierra de los operarios que seguían esperando órdenes en el camino de entrada. No eres mi hijo, eres el cobrador de fracasos de una ciudad que te ha robado el alma, le grité con el corazón a punto de estallar, mientras sentía que el olivo fuera gemía bajo el peso de nuestra traición familiar. Él se hundió en un silencio pesado y oscuro, de esos que preceden a las grandes tragedias, y por un momento pensé que iba a agarrar el contrato y salir corriendo hacia los hombres del traje gris para terminar con esta agonía de una vez por todas. Pero entonces mi nieta, la pequeña, que apenas había hablado en toda la noche, se acercó al diario y leyó en voz alta un pasaje donde su abuelo decía que la verdadera riqueza de la familia no era la finca, sino el hecho de que nunca nadie tuvo que agachar la cabeza ante un injusto. Esas palabras cayeron en el comedor como gotas de aceite sobre el agua, calmando la rabia por un instante, pero dejando al descubierto la herida purulenta de nuestra miseria económica. Estábamos todos al borde del abismo emocional, gritándonos nuestras verdades más sucias y nuestros miedos más profundos, mientras el viento azotaba las ventanas, recordándonos que el mundo exterior no tiene piedad por los que se pelean por las migajas. Mi hijo se dejó caer en el suelo llorando como un niño pequeño, abrazado a mis rodillas, y pidiéndome perdón por ser tan débil, pero recordándome a cada sollozo que el hambre no entiende de metáforas ni de sombras plateadas. En ese pico de dolor comprendí que no podía pedirle que fuera un héroe si yo no le daba una solución que no fuera el martirio, y que la memoria no debe ser una cárcel sino un puente hacia la libertad. La tormenta emocional nos dejó a todos vacíos y exhaustos, como si hubiéramos corrido una maratón a través de un campo de espinas, pero en ese vacío nació una determinación nueva de buscar una salida que no implicara ni la muerte del árbol, ni la ruina de mis nietos. El olivo seguía allí fuera imperturbable, ajeno a nuestras miserias humanas, pero guardando en su interior la clave para nuestra salvación, si tan solo tuviéramos el valor de usar el diario, no para chantajear, sino para reclamar lo que es nuestro por derecho de sangre. La hora de los gritos había pasado, y ahora llegaba la hora de la estrategia fría y de la unión definitiva frente al enemigo común, que seguía acechando tras los cristales tintados de sus coches de lujo. Me di cuenta de que si nos rompíamos nosotros el árbol caería sin remedio,
Pero si logramos transformar nuestra desesperación en una fuerza colectiva, no habría constructora ni banco capaz de movernos de aquí. Acaricié el pelo de mi hijo, sintiendo que por fin la fiebre del egoísmo le había bajado y que estábamos listos para jugar la última carta de una partida que se empezó a jugar mucho antes de que él naciera. El sacrificio de su padre no fue para que nosotros sufriéramos, sino para que tuviéramos la fuerza de defender lo sagrado en los momentos de oscuridad absoluta. Y este era nuestro momento de gloria o de cenizas. La noche se resistía a marcharse, pero en el corazón de nuestra cocina algo se había encendido, una llama de esperanza que ya no dependía del dinero, sino de la lealtad que nos debíamos los unos a los otros. Prepárate, hijo mío, porque ahora vamos a usar la verdad como un hacha, pero no para cortar madera, sino para cortar las cadenas que nos atan a estos mercaderes de sombras que creen que pueden ponerle precio al hogar de los hombres libres. El enfrentamiento emocional nos había desnudado a todos, pero en esa desnudez encontramos la armadura necesaria para la batalla final, que estaba a punto de comenzar, bajo la luz cruda del día que ya asomaba por el horizonte de nuestra finca sagrada. Mi nieto mayor se levantó de la mesa con una chispa en los ojos, que no era de miedo, sino de una inteligencia nueva y feroz que pertenece a su tiempo, tanto como el olivo pertenece al mío. Abuela, dame el diario y dame ese sello de oro, porque si el mundo moderno solo entiende de imágenes y de escándalos, vamos a darles la verdad servida en una bandeja de plata que no podrán rechazar, me dijo, mientras sacaba su teléfono y empezaba a encuadrar el tronco del olivo bajo la luz rosada del amanecer que cortaba la niebla. Yo al principio no entendía cómo un aparato tan pequeño podía ser más fuerte que la escopeta de su abuelo o que las leyes de los jueces, pero cuando vi que empezaba a hablarle a esa cámara con una voz que vibraba de indignación, comprendí que la historia estaba a punto de saltar por encima de los muros de nuestra finca para colarse en las casas de miles de personas. Grabó las hojas plateadas, grabó las cicatrices de la corteza y luego enfocó las páginas amarillentas del diario donde se detallaba cómo los fundadores de la constructora salvaron el pellejo gracias a nuestra misericordia, mientras el mundo entero creía que eran héroes de la democracia. El video empezó a correr por esas redes invisibles como un incendio forestal en pleno agosto, y en cuestión de minutos, los comentarios y los mensajes empezaron a llover desde todos los rincones del país, exigiendo que se respetara el santuario de la memoria. Mi hijo miraba la pantalla del teléfono con la boca abierta, viendo cómo el poder de esos hombres de traje gris se desmoronaba no por un hacha, sino por un clic, porque hoy en día el prestigio es la única moneda que los ricos temen perder más que el propio dinero. Afuera los guardias de seguridad empezaron a recibir llamadas nerviosas y vi cómo el tipo del traje gris salía de su coche con el rostro desencajado, mirando su propio teléfono como si estuviera viendo su propia sentencia de muerte televisada. Mi nieto no se detuvo ahí, sino que llamó directamente a los canales de televisión locales y nacionales, diciendo que si querían ver cómo una multinacional intentaba talar la gratitud de sus antepasados, que vinieran rápido porque la abuela no se iba a mover del pie del árbol, aunque tuvieran que pasarle las máquinas por encima. Sentí una corriente de orgullo que me recorrió la espalda, porque ese niño que ayer solo miraba pantallas vacías, hoy estaba usando esa misma tecnología para tejer un escudo invisible alrededor de nuestras raíces y para convertir nuestro dolor en una causa sagrada que nadie se atrevía a cuestionar. La presión pública empezó a crecer como una marea imparable, y pronto empezaron a llegar coches de vecinos del pueblo y gente de la ciudad que se habían enterado por el video y que venían a formar una cadena humana alrededor de nuestro olivo milenario. El tipo de la constructora intentó acercarse para negociar un precio de silencio, para ofrecernos el triple de lo acordado, con tal de que borráramos el video y entregáramos el diario. Pero yo le miré a los ojos
y le dije que hay cosas que cuando se exponen a la luz ya no pueden volver a la sombra por mucho oro que se quiera echar encima. Mi nieto seguía transmitiendo en vivo mostrando el cofre de madera y la llave de hierro, explicando que el árbol no era solo madera, sino el ADN de una familia que se negaba a ser borrada del mapa de la dignidad por un puñado de deudas de juego. El olivo parecía brillar con una intensidad sobrenatural bajo el sol de la mañana, como si supiera que miles de ojos lo estaban mirando y que su lucha ya no era una soledad de campo, sino una batalla por el alma de toda una generación que busca algo real a lo que aferrarse. Los operarios de las máquinas de desbroce se bajaron de sus cabinas y se quitaron los cascos, negándose a cumplir las órdenes de una empresa que ahora estaba siendo señalada como traidora a su propia historia frente a millones de personas. El poder se había desplazado de los despachos de cristal a la tierra húmeda de nuestra finca, y por primera vez en mi vida vi cómo el pequeño David derribaba al gigante Goliat no con una piedra, sino con la palabra escrita en un papel viejo y difundida por el viento digital. Mi hijo se acercó a mi nieto y le puso la mano en el hombro, reconociendo que la juventud tiene armas que nosotros, los viejos, no alcanzamos a comprender, pero que sirven para el mismo fin de defender lo que es justo y verdadero. Estábamos rodeados de gente que cantaba y gritaba a favor de la vida, mientras el coche negro de la constructora arrancaba a toda prisa huyendo de las cámaras y de la vergüenza que ya no podían ocultar tras sus contratos legales. El árbol estaba a salvo no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de la verdad compartida, y sentí que el vínculo que nos mantenía unidos se había fortalecido tanto que ya nada en este mundo podría volver a romperlo. Nos quedamos allí abrazados bajo las ramas que nos habían protegido durante un milenio, sabiendo que habíamos ganado el derecho a seguir siendo los dueños de nuestro destino, y que el secreto bajo las raíces ahora era un patrimonio de todos los que creen que la memoria es el único tesoro que no se deprecia con el tiempo. El sol iluminaba cada rincón de la finca, revelando que el progreso no tiene por qué ser destrucción, y que la modernidad de mi nieto había salvado la antigüedad de su abuela en un abrazo perfecto de tiempos y propósitos. Habíamos transformado una tragedia familiar en una victoria colectiva, y mientras las cámaras de televisión llegaban por el camino de piedras, supe que el olivo de plata nunca más volvería a estar solo frente a la codicia de los hombres, porque ahora todo el mundo conocía su nombre y su historia sagrada. El sol de mediodía caía a plomo sobre la finca, pero ya no quemaba como un fuego de castigo, sino que iluminaba la victoria de los que no tienen nada que ocultar, mientras el abogado de la constructora, un hombre con la piel del color del papel, que se rompe al tocarlo, bajaba del coche con un maletín lleno de claudicaciones y una propuesta de armisticio que olía a miedo y a derrota total. «Mire, señora», me dijo con una voz que ya no tenía la arrogancia de la mañana, «la familia Valero ha decidido retirar la oferta de compra y ceder la titularidad total de la parcela del olivo a una fundación creada por ustedes mismos, con la condición de que el diario y el sello de oro nunca salgan de estos muros y que el video de su nieto sea retirado de todas las plataformas antes de que las acciones de la empresa caigan al abismo». Mi hijo me miró con una duda final en los ojos, esa tentación del que ha sufrido mucho, y ve en el silencio la última oportunidad para cobrar una indemnización que limpie sus deudas para siempre. Pero yo me acerqué al árbol y puse la mano sobre la corteza, sintiendo el latido de los siglos que me pedían una última sentencia que no fuera comprada con dinero manchado de vergüenza. El silencio que se hizo en el jardín fue tan profundo que pudimos oír el vuelo de una abeja entre las flores silvestres mientras yo miraba fijamente a ese hombre de leyes y le decía que la verdad no es un artículo de lujo que se pueda negociar en un despacho oscuro y que el honor de mi esposo no tiene precio de recompensa, porque una vez que la luz ha tocado la historia,
ya no hay sombra que pueda volver a cubrirla. No acepto su dinero, ni acepto sus condiciones de silencio, porque este olivo ya no nos pertenece solo a nosotros, sino a todos los que hoy han comprendido que la tierra es un derecho y no una mercancía, así que pueden irse por donde vinieron y decirle a sus jefes que la finca se queda como está, pero que el diario será donado al Museo de la Memoria del Pueblo, para que nadie olvide nunca quiénes fueron los salvadores y quiénes los verdugos. El abogado palideció, y mi hijo dio un paso al frente, no para contradecirme, sino para entregarle el contrato de venta hecho pedazos, diciéndole que prefería trabajar la tierra con las manos desnudas y pagar sus deudas con sudor honrado, antes que vivir el resto de su vida como el cómplice de un entierro de la verdad. Fue el momento en que la última cadena se rompió, y vi cómo mis nietos celebraban con la gente del pueblo, que se había quedado allí, para protegernos, comprendiendo que habíamos ganado no solo el derecho a quedarnos, sino el derecho a caminar con la frente en alto por las calles de este mundo, que ya no podrá llamarnos locos ni vencidos. El representante de la constructora se marchó sin decir palabra, sabiendo que su imperio de cristal se había quebrado contra un tronco de madera milenaria, y que la reputación de su linaje quedaría marcada para siempre, por el testimonio de una vieja que no se dejó comprar por unos cuantos ceros en una cuenta bancaria. Me senté en mi silla de mimbre, bajo la sombra protectora del gigante de plata, y sentí un alivio tan grande que mis pulmones parecieron ensancharse por primera vez en décadas, porque el secreto que me asfixiaba se había convertido en el aire puro de la libertad para mis descendientes. La firma que mi hijo puso en el documento de renuncia a la indemnización fue el acto más valiente de su vida adulta, un sacrificio que lo reconcilió con el espíritu de su padre, y que le devolvió la autoridad moral que se pierde cuando uno solo piensa en el bolsillo y se olvida del corazón. La finca estaba a salvo, pero el precio de esa seguridad era la certeza de que tendríamos que luchar duro para salir adelante, sin el dinero de los ricos, aunque ahora teníamos algo que ninguna fortuna puede comprar, que es la paz de saber que hemos hecho lo correcto por los que ya no están y por los que están por venir. Miré a mis nietos que ahora hablaban con los ancianos del pueblo recogiendo historias y semillas, y supe que el olivo había cumplido su misión de ser el vínculo que une las generaciones en un abrazo de madera y sangre que nadie podrá desatar jamás. El sol empezó a declinar tiñendo el cielo de un color púrpura y oro, mientras yo apretaba la llave de hierro en mi mano, sabiendo que pronto tendría que volver a guardarla en la caja de sándalo, pero esta vez sin el peso del miedo ni la sombra de la traición familiar. Habíamos ganado la batalla legal y la batalla moral, pero sobre todo, habíamos ganado la batalla contra nosotros mismos, contra la tentación de rendirnos ante la comodidad fácil de una mentira bien pagada en un mundo que prefiere el asfalto a la raíz. El olivo de plata seguía allí firme y majestuoso, como si supiera que a partir de hoy sus raíces estarían más protegidas que nunca, no por vallas de metal, sino por el valor de una familia que descubrió su grandeza en medio de la tormenta más oscura de su historia. Me quedé dormida por unos instantes en mi silla, mecida por el susurro de las hojas, y soñé que mi esposo me sonreía desde el pie del árbol, dándome las gracias por haber mantenido la promesa de guardia y por haberle enseñado a nuestro hijo que la única deuda que realmente importa es la que tenemos con nuestra propia alma y con la tierra que nos da la vida. Al despertar la gente ya se había marchado, pero el silencio de la finca ya no era un silencio de soledad, sino de plenitud, un silencio sagrado que anunciaba el comienzo de una nueva era para nuestra estirpe, una era donde el olivo sería el centro de nuestro universo, y la verdad, nuestra única ley bajo el cielo estrellado, que ya empezaba a asomar por el horizonte de nuestra libertad conquistada. El tiempo ha pasado por nuestra finca, como un río que limpia las piedras, y hoy al mirar por la ventana de la cocina, ya no veo el coche negro de la constructora,
sino una hilera de gente joven que viene de todas partes para tocar la corteza de nuestro olivo, como si fuera un altar a la esperanza, en un mundo que sigue corriendo demasiado rápido hacia ninguna parte. Mi hijo no es un hombre rico en dinero, pero ha recuperado el brillo en la mirada, y ahora trabaja la tierra con una alegría que le sale de los huesos, porque sabe que cada aceituna que recoge tiene el sabor de la libertad, y no el regusto amargo de la traición que casi le roba el alma. Mis nietos han convertido el viejo granero en un centro donde cuentan la historia del diario y del sacrificio del abuelo, enseñando a otros que el progreso no es poner cemento sobre los recuerdos, sino hacer que las raíces sean tan fuertes que ninguna tormenta de codicia pueda arrancarlas del suelo. La finca se ha convertido en un santuario protegido, no por leyes de hombres grises, sino por el respeto de todo un pueblo que descubrió gracias a nuestra lucha que hay cosas sagradas que no se venden por ninguna cifra de banco, ni se entregan por miedo a las deudas. El árbol de plata sigue allí majestuoso y eterno, pareciendo más joven que nunca, como si la verdad que desenterramos aquella noche de lluvia le hubiera inyectado una vida nueva que fluye por sus ramas y se reparte por todo el valle en forma de paz y de justicia. Yo ya siento que mis días se acortan y que pronto me tocará ir a descansar bajo su sombra, junto a mi esposo, pero me voy con el corazón ligero, porque sé que he cumplido mi parte del pacto, y que mi familia ya no es una hoja seca que el viento arrastra, sino un bosque unido que se protege entre sí frente a las sombras del futuro. La llave de hierro descansa ahora en el Museo del Pueblo, pero la verdadera llave la llevan mis descendientes, grabada en el pecho, en esa forma de caminar con la cabeza alta y de no bajar la mirada ante nadie por poderoso que se crea. A veces cuando el viento sopla desde la montaña y hace bailar las hojas plateadas, me parece oír la risa de los niños que estuvieron escondidos aquí hace 80 años, recordándonos que cada gesto de bondad es una semilla que tarda en brotar, pero que termina convirtiéndose en un gigante capaz de detener a las máquinas más feroces. Ya no hay secretos que nos dividan, ni promesas incumplidas que nos quiten el sueño, porque el olivo nos ha enseñado que la memoria es el único cimiento que no se agrieta con el paso de los siglos y que el honor es la única herencia que de verdad importa dejar a los que vienen detrás. He visto cómo mi hijo pagaba su última deuda al banco, no con el dinero de la traición, sino con el fruto de su propio trabajo, y esa ha sido mi mayor victoria, ver a un hombre libre nacer de las cenizas de un deudor asustado, gracias a la fuerza de un tronco retorcido y a la terquedad de una vieja que se negó a rendirse. Mis nietos ya planean las próximas cosechas y hablan de cuidar el árbol como si fuera un hermano mayor, comprendiendo que su destino está amarrado a esas raíces tanto como el mío, y que mientras el olivo esté en pie, nuestra estirpe tendrá un lugar en este mundo para llamar hogar. El sol se pone una vez más sobre el horizonte de tierra roja, y yo me quedo aquí en mi mecedora, sintiendo la brisa fresca de la tarde y dando las gracias a la tierra por haberme permitido ser la guardiana de este milagro de plata durante tanto tiempo de soledad y resistencia. El mundo afuera seguirá intentando comprarlo todo y seguirá poniendo precio a los sueños, pero aquí en este rincón del universo sabemos que hay raíces que no se cortan y verdades que no se callan, porque somos los hijos del olivo milenario, y nuestra historia está escrita con la tinta de la eternidad. Me voy tranquila sabiendo que la semilla de la dignidad ha germinado en tierra fértil y que el susurro de la plata seguirá guiando a los míos, mucho después de que mi voz se haya apagado para siempre, en el silencio sagrado de esta finca, que es mi vida, mi muerte y mi gloria. El círculo se ha cerrado, y el pacto de sangre se ha transformado en un pacto de luz, que iluminará a todo aquel que se atreva a mirar hacia atrás, para encontrar el camino hacia el futuro sin perder el alma en el intento.
Adiós a los que me escucharon, y recordad siempre que si tenéis un árbol en vuestra historia, no dejéis que nadie le ponga precio, porque en sus ramas cuelga vuestra propia libertad, y en sus raíces descansa la única verdad que os hará inmortales frente al tiempo y al olvido.